Shalom, shalom, shalom. Le habla Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Y obvio estamos aquí de regreso mirando lo que es el Talmud esencial. Estamos tocando el tema de Agadá en el Talmud. Lo que es Agadá, la mejor forma de entender el Agadá son narraciones, son comentarios de una forma histórica o de contar ciertos relatos para fortalecer ciertos puntos de vista. Entre el más reconocido eruditos de estas historias que viajaba con cuentos y así, o cuentos de leyenda, es el de Rabban Bar Haná, que relata sus maravillosas jornadas a través del mar y los desiertos. Uno de los más interesantes que se entendió justificablemente son las alegorías de fe en asuntos políticos o en otras esferas. Como ejemplo, siguiendo lo que es el cuento que una vez vio una rana que era más grande que a de una torre de una ciudad, y un cocodrilo vino y tragó la rana, y un lampín, es un pájaro, vino y tragó el cocodrilo, y entonces el pájaro mismo se acaramó sobre el árbol. ¡Ay, qué grande fue la fortaleza de ese árbol! Esto es una agadá. Otro sabio escribe el cuento de que nunca había estado ahí y que quizás lo había creído. Estas historias son interpretadas correctamente como alegorías en varios reinos y logra poder uno al otro dar una idea de que el predecedor estaba devorando al ordo. El pueblo judío, que simboliza lo que es el árbol y el hecho que el árbol nunca ha quebrantado de tener una gran maravilla. Y este comentario del segundo sabio nos puede ser vista como dentro de una luz diferente y irónicamente triste los comentarios de este hombre contemplando la historia de su pueblo. La Agadá mantiene muchos ejemplos de acercamientos anacronísticos de los héroes del pasado. Las figuras bíblicas son frecuentemente demostradas en la imagen de los sabios judíos de Mishnah y las eras talmúdicas. Estas son descripciones con el fin de dar un retrato histórico, pero a la misma vez trata de clarificar figuras y fenómenos simplemente por una comprensión significativa para el público general, y tratan de llevar como el mensaje a la audiencia a una era histórica. Los sabios talmúdicos preferían de educar de esta forma, de punto de vista, y prestarle figuras históricas de la dimensión de personas vivientes, dándole la capacidad de la audiencia de identificarlos con ellos. Se puede entender sus problemas y emular sus ejemplos. En otros casos, por ejemplo, tenemos una comprensión mucho más amplia del pensamiento que toma precedencia sobre la factualidad histórica. Los comentarios sobre la Agadá, aunque a veces aparecen un poco más abstractos que aquellos de la halajá de midrashé o de comentarios, en su interpretación del texto son confinados a ciertos parámetros fijos y no son solamente codificados como reglas de interpretación, pero más bien trata con la tendencia de aclarecer y revelar lo que es el contenido ético y espiritual de sus textos. En algunos casos, el mecanismo del midrash no hace bien de tratar de adherir al peshar, a lo que es literalmente lo que está diciendo la interpretación, a una significancia simple, pero a la misma vez sirve para efectivamente como asmachtá, una mnemotécnica, un instrumento mnemotécnica que trata de ilustrar específicamente el punto. Aquellos que escuchan a los midrashim, como también están más conocedor de lo que habla la Biblia en cuanto a la Biblia y su asociación de los textos, que estudian la ética, las enseñanzas éticas y varios
ideas abstractos de ahí en adelante. Es evidente, autoevidente, que la fuente Midrashé Agadá no trata de crear decisiones halágicos o inequivocadamente que es obligación a la conclusión. Es decir, que en sí todo Midrash y todo Agadá, en un sentido, aunque lo usan como instrumento para apoyar ciertas decisiones halágicas, no es en sí halajá. Y es por eso hay que tener mucho cuidado de utilizar Midrash para apoyar decisiones legales. Igual lo hicimos en cuanto a la Agadá. Y el Talmud sí tiene una gran cantidad, y más en particular cuando tiene con conceptos como el Mesías, que si el Mesías es así o si asá, todo eso son Midrash y son Agadá. Y es abundantemente claro que menos definido en cuanto a la ética y los asuntos espirituales que no pueden proceder a la práctica halágica en su conclusión, y es verdaderamente Agadá y Midrashé Agadá en el Talmud. Varias exhortaciones morales, por ejemplo, que no son incluidos con el fin de crear un sermón efectivo para instruir al pueblo y cómo el conducir la vida cotidiana. Las enseñanzas éticas en el Pirkei Avot, el tratado Pirkei Avot, por ejemplo, nos dan varios tonos de ejemplos que sin duda tienen un grado de consenso en cuanto a los principios de comportamiento. Aunque por controversias de asuntos se trata siempre de ser hecho la esfera de la halajá y reconciliar las diferencias en métodos, particularmente siendo que estos no fueron grandes en este aspecto. Los eruditos difieren, por ejemplo, de la caridad del orgullo. Algunos mantenían los sabios que el que poseía un iota de orgullo habría de ayudarlo a mantener el estatus como líder de la comunidad. Otros declaran que firmemente no debe de poseer ninguna sabiduría en cuanto a esto, siendo que generalmente están de acuerdo que el atributo fue condenado, el orgullo fue condenado. Por diferentes opiniones o éticas prácticas podemos interpretar y discutir en profundidad que en sí fue hecho por los talmúdicos posteriores como eruditos, pero el grado de acuerdo de los que asuntos básicos es evidente. De ellos, por curso, hay un conflicto entre los midrashim en varios problemas. Y quiero que sepan, aquellos que le encantan lo que es los materiales y los textos Kabbalah, todo eso es Midrash y Agadá. De la interpretación bíblica del texto mismo, hay un peso bastante sobre el asunto teológico. Por ejemplo, ¿es la redención mesiánica parte de esto o extraño a la naturaleza? La actitud hacia el tema siempre ha sido algo serio y el atento de persuadir una forma balanceada y moderada y muchos problemas que son aceptados es insoluble. Después del periodo de los Amoraim, hallamos varios sabios continuando involucrándose en la elucidación de Agadá, y la mayoría de los comentarios también dispone considerable interés en estas esferas. Las generaciones anteriores siempre eran eruditos versátiles en cuanto tratando al extento de los problemas halágicos y ética en cuanto a la tendencia de concentrar más acerca de los aspectos halágicos o de la Agadá. La mayoría de los grandes eruditos siempre estudiaban ambos esferas, manteniendo todo como parte de uno. La Torá siempre ofrece lo que es la parte teórica y las guianzas prácticas. Es por eso se dice el cuento, y es un cuento, que el Mesías puede venir
de entre los muertos. Y luego el estudio de lo que es la idea, si viene entre los muertos, será como Daniel. O algunos de textos dicen, será Daniel. Claramente una de las decisiones halásicas que vemos en el Rambam, en tal caso de este Midrash, que claramente se entiende que hay una cierta forma que el Mesías tiene que lograr sus objetivos. Y si muere tal candidato, definitivamente, aunque vemos los Midrash que